a nuestro grupo les tocó explicar sobre el tema del modelo dinámico. El modelo dinámico explica cómo las funciones mentales superiores no son fijas, sino que se reorganizan constantemente en respuesta a la experiencia y al entorno. En este enfoque, el cerebro es visto como un sistema adaptable que cambia sus conexiones neuronales según las necesidades del individuo. A lo largo de esta investigación, exploraremos los aspectos anatómicos funcionales que permiten esta flexibilidad y cómo influye en los procesos cognitivos. Desde siempre ha existido un interés por comprender cómo funciona el cerebro humano y su relación con el comportamiento y la cognición. Un acercamiento que busca solucionar, este interrogante, lo podemos observar en la propuesta de modelos de organización cerebral que tratan de explicar cómo el trabajo de la masa encefálica. Para esto nos enfocaremos en los aspectos anatómicos del sistema nervioso desde el modelo anatómico. El modelo de organización cerebral de Luria resalta el rol interactivo de 3 unidades funcionales, que la primera, la encargada de regular el tono y vigilia; segunda, recibe, procesa y almacena la información; y la tercera, planifica, monitoriza y verifica la actividad mental y comportamental. En este sentido, Luria propone que el cerebro humano comprende 3 unidades funcionales que trabajan en conjunto para un tono de vigilia, la segunda para recibir, procesar y almacenar la información, y la última para programar, regular y verificar la actividad mental. Antes de verla detalladamente, cabe recalcar que cada unidad está organizada jerárquicamente y posee 3 zonas corticales. En la área primaria es la de proyección. Está en contacto con la periferia, envía y recibe estímulos. En la área secundaria es de proyección y asociación. Procesa información y prepara programas. Y la área terciaria es de superposición. Integra varias áreas y da como resultado proceso complejo. La primera área funcional para regular el tono y vigilia y estados mentales. En lo que se refiere a la vigilia, está indispensable para el curso normal de los procesos mentales humanos. Mientras dormimos es imposible recibir y analizar información. Programar la actividad mental, corregir errores y mantenerla durante el tiempo necesario. Si esta unidad, un individuo no lograra activar su cerebro y se quedaría dormido en medio de una actividad, incluso poniendo en juego su vida, por tal razón es impredecible mantener un estado óptimo de vigilancia. Por otro lado, el tono cortical es de grado adecuado de excitación cerebral, necesario para realizar las diferentes actividades que enfrenta a diario el ser humano. Si se pudiera observar la actividad cortical del cerebro, su actividad se observara como un punto de luz, recorriendo las distintas zonas de la corteza según la actividad organizada y dirigida a una meta de estado que realizamos. Las estructuras cerebrales involucradas en esta unidad corresponden al sistema reticular activador ascendente, que activa zonas desde el tálamo hasta el núcleo. En la segunda unidad funcional que propone Luria es para recibir, analizar y almacenar la información. Esta unidad tiene un funcionamiento mucho más complejo que la primera, donde todo era de cierta manera gradual. Aquí podemos localizar funciones y actividades propiamente humanas, como leer, escribir o calcular. Las estructuras cerebrales involucradas comprenden las regiones laterales del neocortés y la superficie de los hemisferios. Abarca las zonas asociadas a los sistemas visual, auditivo y sensorial en general. El papel de la segunda unidad del cerebro tiene que ver
con el procesamiento cerebral de la información que se capta a nivel periférico por los mecanismos sensoriales de la visión, audición, gusto, tacto y olfato. La organización de estos estímulos captados permitirán al individuo generar un aprendizaje y una adecuada interacción con el medio. Luego tenemos la tercera unidad funcional para programar, regular y verificar la actividad comportamental y mental. Las dos unidades funcionales que anteriormente dijimos se encargaba del trabajo estructuras cerebrales posteriores. En cambio, la tercera unidad funcional engloba el trabajo del lóbulo frontal. Esta tercera unidad se encargará de procesos complejos como la planificación, regulación y verificación de la actividad mental y comportamental. El rol de esta tercera unidad es básicamente basada en el trabajo de los lóbulos frontales y específicamente de la corteza prefrontal. Se ha identificado en sujetos que han sufrido un daño cerebral y lo han identificado en sujetos que han sufrido un daño cerebral adquirido de esta corteza, en quienes manifiesta una desorganización y desviación de su comportamiento. Esta tercera unidad funcional del cerebro no es pasiva, sino que reacciona de manera dinámica ante los desafíos de la vida, desarrollando planes y programas de comportamiento que monitoriza su realización y regula su actividad. Yo les hablaré sobre lo que son los aspectos funcionales en el sistema nervioso en el modelo dinámico. El modelo dinámico del sistema nervioso propone que las funciones cerebrales no son fijas, no son aisladas, sino que estas están en constante interacción, lo que les permite adaptarse al cambio. Este enfoque hace que se resalte lo que son las áreas del cerebro y las que son también las redes neuronales. También estas se comunican y se reorganizan en función de las experiencias y los estímulos que estas reciben, permitiendo una respuesta flexible y eficiente. Como dije anteriormente, el modelo dinámico del sistema nervioso es una forma de explicar cómo son las funciones cerebrales y cómo esto cambia a través del tiempo. Las ideas principales de que es que el cerebro no es algo fijo ni que funciona por separado en distintas partes del cerebro, sino que todas sus áreas lo que hacen es trabajar juntas y pueden reorganizarse según lo que aprendemos o experimentamos. También el modelo dinámico nos dice que el cerebro es flexible, es fácilmente de adaptarse y siempre en cambio dependiendo de nuestras experiencias y aprendizajes. Sus redes neuronales hacen que trabajen en equipo y se reorganizan todo el tiempo, lo que nos permite, por ejemplo, aprender nuevas habilidades, adaptarnos a cambios y experiencias, reforzar o debilitar conexiones según su uso. También responder rápidamente a lo que son sus entornos. El cerebro también nos permite de manera aislada y en una sola área a la vez, en lugar de eso, usa lo que son las redes neuronales que están distribuidas y que interactúan constantemente para procesar lo que es la información y coordinar lo que son nuestras respuestas. La plasticidad neuronal. Esta es una característica clave en este modelo dinámico, ya que el cerebro tiene lo que es la plasticidad neuronal, es decir, tiene la capacidad de lo que es reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales en respuesta, en cambio, a lo que es un entorno. También en un aprendizaje o experiencia. Esto también permite que el cerebro se adapte a nuevas situaciones, aprenda habilidades nuevas o se recupere de lesiones. También la plasticidad neuronal es lo que es la capacidad para cambiar, adaptarse y reorganizar a lo largo de su vida. Esto significa que las neuronas pueden formar lo que son nuevas conexiones, fortalecer algunas existentes o eliminar las que ya no se utilizan. Antes se creía que el cerebro era como una máquina rígida, pero ahora sabemos que es flexible y puede modificarse, como lo que es la experiencia, el aprendizaje y hasta después de una lesión. ¿Cómo funciona lo que es la plasticidad neuronal? El cerebro cambia
cambia y se adapta en respuesta a diferentes factores, como por ejemplo la experiencia y el aprendizaje. Cada vez que alguien aprende algo nuevo, el cerebro lo que hace es crear conexiones más fuertes entre las neuronas. También están lo que son las lesiones cerebrales. Si una parte del cerebro se daña, otras pueden lo que es asumir partes del cerebro. Las redes dinámicas. Las redes neuronales no son fijas. En lugar de permanecer en constante, las conexiones entre las neuronas hace que se fortalezcan o se debilitan dependiendo de lo que son las experiencias. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de que cuando aprendemos algo nuevo, ciertas conexiones hacen que se vuelvan más fuertes, mientras que las que no se usan con frecuencia se van debilitando. Esta reorganización permite que el cerebro se adapte a esos cambios en el entorno o en las situaciones imprevistas. El aprendizaje y la memoria. El cerebro se adapta mediante el aprendizaje, que implica lo que es la modificación de conexiones sinápticas entre lo que son las neuronas. Cuando repetimos una acción o una tarea, el cerebro lo que hace es reforzar esas conexiones, haciendo que las respuestas sean más automáticas con el tiempo. Esto también se puede hacer llamar por aprendizaje implícito. También además lo que el sistema de memoria del cerebro ajusta la forma en que la información se almacena, lo que hace que se facilite lo que es la recuperación eficiente cuando es necesario. El aprendizaje, como dije anteriormente, ocurre cuando el cerebro se modifica en las conexiones entre las neuronas para almacenar lo que es la información. El aprendizaje y la memoria son procesos esenciales del cerebro que dependen de la modificación de las conexiones entre neuronas. Gracias a ello podemos recordar ya sea una información que hemos aprendido, también hace que se mejoren nuestras habilidades y adaptarnos a lo que es nuestro entorno. Cuando aprendemos algo nuevo, el cerebro refuerza ciertas conexiones neuronales para que la información se almacene fácilmente, de manera eficiente y pueda recuperarse cuando sea necesario. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje y la memoria? El aprendizaje es el proceso de adquirir lo que son nueva información o habilidades. La memoria es la capacidad de almacenar una nueva información. La memoria también puede ser dinámica porque el cerebro no almacena la información como un archivo en una computadora, sino que la reorganiza y la asocia con lo que son otras experiencias para recuperar cuando necesitamos volver a utilizar esa información. 3. La respuesta a estímulos y el entorno. En el modelo dinámico, el cerebro no solo procesa lo que es la información de manera estática, sino que constantemente ajusta lo que es su actividad en función a lo que son los estímulos que recibe el entorno. Esta adaptabilidad es una característica fundamental de lo que es el modelo dinámico, ya que implica lo que son las redes neuronales del cerebro que se reorganizan y ajustan continuamente respuestas a lo que vamos experimentando. También la respuesta a los estímulos y al entorno, también gracias a la plasticidad neuronal puede adaptarse a cambios y mejorar lo que es su respuesta. También esta capacidad de adaptación nos permite recordar de manera eficiente a diferentes situaciones de lo que pasamos en la vida diaria, ya que el cerebro no solo procesa lo que es la información, sino que también aprende y se ajusta constantemente a lo que es nuestro entorno. Como tercer y último punto les voy a hablar acerca del enfoque sistemático y las funciones mentales superiores. Primero tenemos a la mente como sistema, donde se nos dice que el enfoque sistemático desafía la idea de que las funciones mentales residen en áreas cerebrales aisladas. En cambio, propone que surgen de la interacción dinámica entre múltiples funciones. Este modelo ve el cerebro como un sistema complejo, donde las funciones mentales son el resultado de la colaboración y la interconexión de diversas redes neuronales. Dinámica cerebral y adaptabilidad. El cerebro no sigue rutas fijas, sino que se adapta constantemente a las demandas del entorno. Esta plasticidad neuronal permite que las funciones mentales se reconfiguren y se optimicen en cada situación. La toma de decisiones, la memoria y las emociones son ejemplos de procesos dinámicos que
funciones mentales, donde como primer punto está la toma de decisiones, que no es un proceso lineal, sino una interacción compleja entre áreas cerebrales involucradas en la evaluación de riesgos, la memoria, las emociones y la planificación. Luego tenemos a la memoria, donde se dice que no se almacena en un solo lugar, sino que se distribuye en redes neuronales que se activan y se reconfiguran con cada recuerdo. Luego está las emociones, que se dice que no son respuestas aisladas, sino que están estrictamente ligadas en la cognición y la acción. Luego tenemos a las raíces del enfoque sistemático, donde se nos mencionan a dos autores, Alexander Luria y Lev Vygotsky. Como primer punto, Alexander Luria, que es un neuropsicólogo soviético pionero que revolucionó nuestra comprensión del cerebro. Él desarrolló la teoría de los sistemas funcionales, que postula que las funciones mentales son el resultado de la colaboración de diversas áreas cerebrales. Enfatizó la importancia del contexto y la interacción social en el desarrollo de las funciones mentales. Luego, Lev Vygotsky, que es un psicólogo soviético que destacó el papel de la cultura y el lenguaje en el desarrollo de las funciones mentales superiores. Propuso el concepto de la zona de desarrollo próximo, que describe la brecha entre lo que un individuo puede hacer de forma independiente y lo que puede hacer con ayuda. También tenemos unos cuantos principios claves del enfoque sistemático, donde se nos mencionan tres: la interconexión, la dinámica y la emergencia. En la interconexión, el cerebro es un sistema altamente interconectado, donde las diversas áreas trabajan en conjunto. Las funciones mentales no residen en áreas aisladas, sino que emergen de la interacción entre múltiples redes neuronales. Luego, la dinámica. El cerebro es un sistema dinámico y adaptable, que se reconfigura constantemente en respuestas a las entradas del entorno. Las funciones mentales son procesos fluidos y flexibles, que se adaptan a cada situación. Por último, la emergencia, que son las funciones mentales superiores que emergen de las interacciones de procesos más básicos. La mente no es simplemente la suma de sus partes, sino un fenómeno emergente que surge de la organización y la interacción de los componentes del cerebro. Ahora están las implicaciones y las aplicaciones. La neuropsicología es el enfoque sistemático que ha revolucionado la evolución y el tratamiento de los trastornos neurológicos. La educación es el enfoque sistemático que destaca la importancia del aprendizaje activo, la colaboración y la interacción social en el desarrollo cognitivo. Y luego la psicología clínica, que es el enfoque sistemático que influye en la terapia familiar y de sistemas, en donde se evalúa al individuo dentro de su sistema y no de manera aislada. Luego está el enfoque sistemático y los procesos cognitivos específicos, en donde se dice que la atención desde una perspectiva sistemática no es simplemente un foco único, sino un proceso dinámico que involucra la interacción de redes neuronales distribuidas. Luego, el lenguaje, que es un sistema complejo que involucra la interacción de múltiples áreas cerebrales, incluyendo las áreas de Broca y Wernicke. El enfoque sistemático destaca la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo y el uso del lenguaje. Luego, las funciones ejecutivas, que son como la planificación, como la resolución del problema y la toma de decisiones, son procesos cognitivos de alto nivel que involucran la coordinación de múltiples áreas cerebrales. Ahora, la relación con la neurociencia moderna. Primero está la conectividad cerebral. Las neurociencias modernas han confirmado la importancia de la conectividad cerebral en el funcionamiento cognitivo. Las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, han permitido mapear las redes neuronales involucradas en diversas funciones mentales. Luego, la plasticidad neuronal, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. Es un principio fundamental del enfoque sistemático. Las investigaciones han demostrado que el cerebro puede reorganizarse y tomar nuevas conexiones en respuesta a las experiencias y el aprendizaje. Ahora, la neuropsicología cognitiva. Es un campo que investiga la relación entre el cerebro y la cognición, adaptado muchos de los principios del enfoque sistemático. De este mismo modo, podemos añadir la psicoterapia, que es la terapia sistemática que deriva de esta forma de pensar y busca entender los patrones de interacción dentro de un sistema y el cómo ellos afectan al individuo.
Como cierto resumen, podemos decir que el enfoque sistemático de las funciones mentales superiores dentro del modelo dinámico representa una revolución en nuestra comprensión del cerebro y la mente. En lugar de concebir las capacidades cognitivas como productos de áreas cerebrales aisladas, este enfoque las ve como el resultado de la interacción dinámica y compleja entre múltiples regiones, lo que nos indica que dicho enfoque nos invita a ver el cerebro y la mente como un sistema dinámico y complejo, donde la interacción y la conectividad son esenciales para el funcionamiento cognitivo y emocional. Con ayuda de ciertos puntos claves, podemos identificar 3 puntos. Como primero, la flexibilidad y la adaptabilidad del cerebro son cruciales para la supervivencia y el bienestar. Segundo, las funciones mentales superiores son el resultado de la interacción dinámica entre múltiples áreas cerebrales. Y como último, pero no menos importante punto, la experiencia, el aprendizaje, las emociones y el lenguaje desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y el funcionamiento de las funciones mentales superiores. Y gracias a esto podemos confirmar que la comprensión del cerebro como un sistema dinámico ha revolucionado la neurociencia cognitiva. Y de dicho modo, dicho enfoque sistemático tiene implicaciones importantes para la educación, la psicoterapia y la neurorehabilitación. Y por último, la investigación continua en neurociencia cognitiva está profundizando nuestra propia comprensión de las funciones mentales superiores. Y con suerte, mientras más tiempo pase, más lograremos comprender. Esto nos lleva a un punto bastante importante, que es la influencia del entorno, donde se subraya que las funciones mentales no se desarrollan en un vacío, sino que están profundamente influenciadas por el entorno físico, social y cultural. El contexto en el que se produce el aprendizaje y la experiencia moldea la actividad cerebral y la expresión de las funciones mentales. Esperamos que nuestra información le haya sido útil. Muchas gracias por su atención.